De la voz, Isidora Sandovalome, juez especializado de control por parte de la Fiscalía. ¿Quién comparece? Buenas tardes, señoría. Comparece la licenciada María Almendra Barrientos Vázquez, con carácter de Ministerio Público, y me acompaña. Sí. Sí, buenas tardes, Buenas señoría. tardes. Comparece la licenciada Abigail Rodríguez Nava y me acompaña. Sí. Buenas tardes, su señoría. Comparece la licenciada Angélica de Jesús González Pérez en carácter de asesor jurídico. Gracias. Por parte de la defensa. Buenas tardes, señoría. Comparece el licenciado Ricardo Sánchez Bautista en mi carácter de defensor particular. ¿Me acompaña? Sí. Muy buenas tardes, su señoría. Buenas tardes. Comparece el licenciado Efraín Márquez Durán en mi carácter de defensor particular del señor imputado. Hago del conocimiento, su señoría, que no he sido designado en este asunto, por lo cual solicitaría el uso de la palabra para el imputado para que pueda hacer manifestación respecto a mi designación. Muy bien. Señor, ¿su nombre? Edilberto Moreno Rodríguez. Gracias. ¿Va a designar al licenciado Efraín como su defensor también? Sí, señor. ¿Acepta y protesta el cargo? Así es, su señoría. En este acto acepto y protesto el cargo conferido y asimismo informo que la cédula profesional con la cual me ostento como licenciado en Derecho es la número 7499-833 y como medio especial de notificación el número telefónico 777-503-6928. Muy bien. Esta audiencia fue programada para llevar a cabo la vinculación a proceso, por lo tanto, ¿quién de los dos va a hacer el uso de la palabra? El de la voz, su señoría. Muy bien. Al término de la audiencia únicamente proporciona copia de su cédula, Claro que profesional, por favor. Gracias. Adelante. Su señoría, bajo el principio de lealtad y objetividad con que debemos de regirnos en todas las audiencias, hago del conocimiento que, de acuerdo a los antecedentes de investigación que obran en la carpeta expuesta por el agente del Ministerio Público en la audiencia anterior, únicamente solicitaría que se resuelva conforme a derecho. Muy bien. Una vez que se escuchó a las partes, se declara cerrada la intervención de las mismas y por lo tanto este juzgador, en términos del artículo 19 constitucional, procede a resolver con respecto a la solicitud de la Fiscalía en el sentido de que se vincule a proceso al imputado Edilberto Moreno Rodríguez por la comisión del hecho que la ley califica como el ilícito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Miguel Ángel Mendoza Cepeda, Salvador Gómez Varona y Valente Castañeda Telles. En ese tenor, este juzgador, en términos de lo que establece el numeral 19 constitucional, tengo la obligación de justificar en esta audiencia un hecho que la ley califica como delito, establecer circunstancias de tiempo, lugar y modo y la probabilidad de que el imputado lo cometió o bien participó en su comisión. En base a ello, el arábigo 316 del Código Nacional establece lo relativo a los requisitos para esta audiencia, en el sentido de que al imputado se le hubiera formulado imputación, que con motivo de ello se le hubiera otorgado el derecho a declarar, lo que así ocurrió en audiencia diversa, sin embargo se abstuvo para ello. Y en la presente, este juzgador tiene la obligación de justificar un hecho que la ley califica como delito, como ya se había precisado, la probabilidad de que el imputado lo cometió o bien participó en su comisión, y establecer si existe alguna causa que excluya la incriminación o bien la pretensión punitiva. En base a lo anterior, este juzgador obviamente debe de señalar que el hecho por el cual se le formuló imputación es por el de homicidio en grado de tentativa, sancionado en términos del arábigo 106, relacionado con los numerales 17 y 67 del Código Penal en vigor. En base a ello, debo de señalar que en el caso, lo que este juzgador debe de, en determinado momento, establecer son los actos ejecutivos tendientes a privar de la vida a las víctimas de nombre Miguel Ángel Mendoza Cepeda, Salvador Gómez Varona y Valente Castañeda Telles. Y en determinado momento, ¿cuál fue la causa que impidió precisamente que no se consumara esta acción? En este caso, como datos de prueba, tenemos el informe policial homologado del día 13 de febrero de 2021, donde los elementos policiales refieren que a las 9:33 estaban realizando sus funciones como elementos policiales, obviamente
adscritos a Seguridad Pública, que vía radio control se les hace del conocimiento que al parecer habían unos compañeros que estaban lesionados, que se trasladan a la privada Tabachín, refieren los elementos policiales, que en ese momento arriban a las 9:42. Los elementos hacen referencia prácticamente de que ellos tuvieron conocimiento precisamente de que a uno de sus compañeros en esa privada de la colonia Francisco Villa de Ejitepec, Morelos, pues se les había causado unas lesiones. Efectivamente arriban a ese lugar y se tiene a la vista a dichas personas, las víctimas ya antes referidas, 2 de ellas lesionadas, y mencionan precisamente que se les da la atención médica. Este hecho obviamente ocurre con motivo de un enfrentamiento que dichos elementos policiales, que ahora son víctimas, Miguel Ángel Mendoza Cepeda, Salvador Gómez Barona y Valente Castañeda Telles, tuvieron, puesto que refirieron que en ese día, 13 de febrero de 2021, aproximadamente a las 9:25, estaban adscritos a la Dirección General de Unidades Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, realizaban sus recorridos a bordo de la unidad 675 sobre la calle Par Vial Lázaro Cárdenas en el municipio de Ejitepec, Morelos, cuando tuvieron a la vista una camioneta de la marca Honda tipo CRV, color vino, con placas de circulación 276WWM del Distrito Federal, así se refirió por parte de la Fiscalía, y que en ese automotor venían 5 sujetos, mismos que al notar la presencia policial, en ese momento toman una actitud extraña. Esa actitud extraña consistió, según hacen referencia a los policías, que es como si fueran de escoltas, como personas precisamente que estaban capacitadas para esa situación. En ese momento ellos refieren que les dan seguimiento a dichas personas hasta llegar a privada Tabachines de la colonia Francisco Villa del municipio de Ejitepec, Morelos, donde estacionaron su vehículo automotor, que los sujetos precisamente descienden de esa unidad, y en ese momento es como se comienzan a escuchar obviamente disparos de arma de fuego. Disparos de arma de fuego donde se lesionó a Miguel Ángel Mendoza Cepeda, así como también a Valente Castañeda Álvarez. Y esto lo tenemos en conocimiento precisamente de las propias declaraciones de los elementos policiales. Salvador Gómez Barona hace referencia a la circunstancia antes establecida, cómo es que arriban a su lugar de trabajo, salen a las 7:05 de la base, que Valente, es decir, Valente Castañeda Telles era el copiloto, Miguel Ángel Mendoza Cepeda era el escolta, y que ellos iban manejando la unidad por la localidad ya antes referida. Cuando visualizan a los sujetos que iban en esa camioneta ya también mencionada, refiere que al notar la presencia de estas personas hacen una maniobra como de escolta, refieren, circulan por el par vial, se dirigen hacia la privada antes referida, donde le dan seguimiento precisamente por esta conducta. Y esta conducta que realizan los elementos policiales, es decir, de verificar lo relativo a este vehículo automotor, los niveles de contacto a los cuales están autorizados los elementos policiales de acuerdo a lo que señala la Corte, obviamente es en relación a aquellas conductas que conlleven a los elementos policiales a sostener que existe una cuestión obviamente no propia de un conductor. Como en este caso estamos hablando de los sujetos que tomaron esa conducta, los elementos policiales preparados para ello, pues es como hacen referencia que al emparejarse con dichos sujetos es que precisamente toman esa conducta. Tuvieron a la vista a 3 sujetos, uno de playera blanca, uno de chaleco naranja
y uno de sudadera gris. El sujeto de playera blanca refiere que portaba un arma de fuego corta, que le hicieron obviamente detonaciones ya cuando se encontraban en esa localidad, es decir, en la privada Tabachín, y que la fiscal refirió que estaba como en triángulo, que en ese lugar es cuando se comenzó a realizar la búsqueda y en determinado momento la persecución de estos sujetos precisamente para detenerlos. Pero que cuando se estaba llevando a cabo esta acción, el elemento Salvador Gómez Varona estaba repeliendo la agresión. Pero en ese momento el elemento policial Miguel Ángel Mendoza Cepeda refiere que ya le dieron, por lo que en ese momento el diverso elemento policial Valente Castañeda Telles es que lo comienza a auxiliar. El elemento policial Varona, Salvador Gómez Varona, es como comienza a repeler la agresión y es cuando en ese momento ya lesionan precisamente al diverso elemento Valente Castañeda Telles. Esto se encuentra corroborado precisamente con lo que señala Miguel Ángel Mendoza Cepeda, en las mismas circunstancias que ya establecí, cómo es que se percatan de la presencia del vehículo automotor, de los sujetos que iban en el interior del mismo, y así como también él hace referencia cómo es que los sujetos obviamente los comienzan a agredir, es decir, con los disparos de arma de fuego cuando ya se encontraban en el lugar antes referido. El elemento policial también Valente Castañeda Telles hace alusión a esta misma circunstancia. Miguel Ángel Mendoza Cepeda, como ya lo referí, refieren los mismos hechos porque por obvias razones, pues ya los estaban vivenciando un mismo hecho. Ese día, 13 de febrero de 2021, aproximadamente 9 horas con 25 minutos. De los informes en materia de medicina que la fiscal hizo referencia, pues básicamente se desprende las lesiones que presentan los elementos policiales, pero aquí lo que este juzgador obviamente toma en consideración es precisamente que no debe pasar por desapercibido que al valorar estos datos de prueba en términos de los numerales 251 y 265 del Código Nacional, cuando los elementos policiales Salvador Gómez Varona, Miguel Ángel Mendoza Cepeda y Valente Castañeda Telles estaban realizando obviamente una acción tendiente a seguridad pública, que es la verificación de la conducta que estaban realizando los sujetos que iban a bordo del vehículo automotor Honda tipo CRV, color vino con placas de circulación 276WWM. Al arribar a la privada Tabachines de la colonia Francisco Villa del municipio de Jiutepec, Morelos, dichos sujetos comenzaron a deflagrar su arma de fuego contra los elementos policiales. Elementos policiales que obviamente, tal como se refiere por cada uno de ellos, Salvador Gómez Varona comenzó a repeler la agresión, pero resultaron heridos los dos restantes elementos. En este caso no debe pasar por desapercibido que no es tanto la lesión que en su caso hubieran tenido dichos elementos, sino aquí lo que se está valorando es obviamente el ánimo necandi, es decir, el ánimo de privar de la vida que los sujetos activos tuvieron precisamente contra los elementos policiales que están realizando su función, que básicamente si en el caso se les hubiere causado o no una lesión, obviamente sería una cuestión distinta, pero aquí sí se desprende que los sujetos activos, al momento en que los elementos policiales están realizando esas actividades propias de su función de seguridad pública, los sujetos activos sí deflagran sus armas de fuego. Tan es así que la fiscal mencionó que el perito en criminalística de campo, Román Jaimes Hernández, hace recolección de distintos indicios balísticos de 3 armas diferentes. Armas de fuego que obviamente se utilizaron en ese lugar de los hechos, y aquí no quedó controvertido obviamente que las armas de fuego hubieran pertenecido nada más a los elementos policiales, sino que se desprende precisamente que también eran de los sujetos que estaban agrediendo a dichos elementos de la policía. ¿Por qué establecí esta circunstancia? Porque obviamente la fiscal en la audiencia refirió que los elementos policiales fueron agredidos y ellos repelen la agresión,
se encuentran 13 casquillos, 17 casquillos y 4 casquillos de distinto calibre. Esto implica necesariamente que en el lugar obviamente hubo un intercambio de disparo de arma de fuego, y con ello se puede arribar lógicamente a la convicción de que los sujetos activos sí tenían la intención de privar de la vida a los elementos policiales, porque realizaron los actos ejecutivos tendientes para ello. Tan es así que los elementos, como ya se refirió, Miguel Ángel Mendoza Cepeda y Valente Castañeda Telles, de acuerdo a lo que señaló el médico legista Francisco Jesús Villalobos Pérez, refirió que tuvieron precisamente lesiones en su economía corporal, así como también Salvador Gómez Varona, pero no de la magnitud que los otros dos elementos. Por lo tanto, hasta este momento se desprende que efectivamente los sujetos activos realizan actos ejecutivos tendientes a privar de la vida a los elementos policiales y que por una causa ajena a ellos no se cometió, tomando en cuenta que Salvador Gómez Varona fue el que estuvo repeliendo la agresión precisamente para que ya no se pudiera privar de la vida ni tanto a él ni a los elementos policiales Miguel Ángel Mendoza Cepeda y Valente Castañeda Telles. Esto al valorar los datos de prueba en términos de los arábigos ya antes referidos, con lo cual se puso en peligro el bien jurídico que tutela este tipo de antijurídicos, que precisamente es la vida de dichos elementos policiales. En ese tenor, por cuanto a la calificativa que la fiscal refiere, se materializa en términos del artículo 126, fracción segunda, inciso C, en relación con los inciso C del Código Penal en vigor, porque así hizo referencia la fiscal, de acuerdo a lo que previene dicho arábigo, debe de señalarse que la fiscal hizo mención que el activo se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido, pero si en este caso estuviéramos hablando también de la ventaja, que propiamente es lo que ella está manifestando, pues obviamente no puedo tener por justificada la calificativa, tomando en consideración que en el caso no debe pasar por desapercibido que la ventaja de la que se está hablando precisamente por parte de la Fiscalía, debe de quedar en claro que aquí estamos hablando de elementos policiales que tienen cursos, están preparados precisamente para deflagrar sus armas de fuego, y obviamente no puede haber ningún tipo de ventaja y mucho menos puede actualizarse la calificativa que refirió la fiscal. Estamos hablando que tanto los elementos policiales como precisamente los sujetos activos están en igualdad de condiciones, es decir, los elementos policiales sabían que estaban armados, ellos como elementos, y sabían que los sujetos activos estaban precisamente armados, lo que implica lógicamente que no puede decirse que existió una ventaja. Si los otros tuvieron, obviamente, valga la expresión, el tino de lesionar precisamente a los elementos policiales, es una circunstancia ajena a la calificativa. Aquí lo que se valora obviamente es precisamente verificar por qué es que los elementos policiales no pudieron en determinado momento poder repeler la agresión, que en su caso si se hubiera justificado que no iban armados, pues estaríamos en condiciones de analizar si efectivamente se justifica cualquiera de las calificativas de la ventaja. Pero en este caso no se puede establecer la ventaja porque los elementos objetivos y subjetivos, que incluso la Corte se ha pronunciado, pues no se materializan. El objetivo es de que los sujetos activos deben de estar conscientes de la superioridad por el objeto que portan. Y el subjetivo es que precisamente ese conocimiento de los objetos que portan los hacen superiores. Y en este caso estamos hablando que los sujetos activos sabían que los elementos policiales iban armados y viceversa. Por lo tanto, no se puede justificar la calificativa de ventaja y lo único que se encuentra justificado hasta ese momento es el hecho que la ley califica como el ilícito de homicidio en grado de tentativa, que previene el numeral 106 en relación con los arábigos 17 y 67 del Código Penal en vigor en agravio de Miguel Ángel Mendoza Cepeda, Salvador Gómez Varona y Valente Castañeda Telles, de conformidad con los razonamientos y fundamentos de derecho vertidos en esta resolución, y no se encuentra justificada alguna causa que excluya la incriminación
ni la pretensión punitiva en términos de los artículos 23 y 81 del Código en cita. Por otro lado, por cuanto a la probabilidad de que usted, Edilberto Moreno Rodríguez, hubiera cometido este hecho que la ley califica como ilícito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de las víctimas Miguel Ángel Mendoza Cepeda, Salvador Gómez Varona y Valente Castañeda Telles. Hasta ese momento, señor, los datos de prueba son suficientes para sostener la probabilidad de que usted pudo haber cometido este hecho ilícito. No debe pasar por desapercibido que los elementos policiales, al realizar sus funciones, ellos hacen referencia a las características de las personas que iban precisamente en esa camioneta CRV con placas 276 WWM, porque refieren que tuvieron contacto visual con los sujetos, que incluso a usted se le identificó en el interior de ese vehículo automotor que iba precisamente en el asiento trasero del piloto. Es decir, son circunstancias que los elementos policiales pudieron advertir y de acuerdo a los datos que ellos proporcionan, se identifican a 3 sujetos, uno de playera blanca, uno de chaleco naranja y otro de sudadera gris. Hacen referencia a los elementos policiales que cuando arriban a la privada Tabachines de la colonia Francisco Villa del municipio de Jutepec, Morelos, y que refiere la fiscal que hace este inmueble una forma de triángulo, que en ese momento precisamente se percatan los elementos policiales de las características de los sujetos. Los elementos policiales hacen referencia precisamente que en este caso ellos, al tenerlos a la vista, pues por lógica tratan de dar el seguimiento respectivo, y en los diversos reconocimientos de identificación por fotografía que hacen dichas víctimas, el elemento policial Salvador Gómez Varona lo identifica como la persona que iba sentada en la parte de atrás del piloto y fue el que le disparó precisamente cuando estaban en el domicilio. Miguel Ángel Mendoza Cepeda hace referencia precisamente que reconoce usted, ya identificado en el anterior el número 1, en este es el número 2, y lo identifica de la misma situación porque lo vio, al igual que el diverso elemento policial. Y Valente Castañeda Telles hace referencia que lo reconoce usted como el número 3 porque precisamente es que usted iba precisamente en esa camioneta tal como lo señaló Salvador Gómez Varona. Hasta ese momento los datos de prueba que la Fiscalía incorporó, pues básicamente se puede sostener que existe la probabilidad de que usted pudo haber cometido este hecho ilícito, tomando en cuenta esta circunstancia que ya se está refiriendo. Hay un dato de prueba diverso que la fiscal incorporó relativo a una cuestión dactiloscópica, donde se hace mención que se encuentra una huella dactilar de usted en distinto vehículo automotor, pero hasta este momento lo que este juzgador toma como dato de prueba para sostener la probabilidad de que usted pudo haber cometido este hecho que la ley califica como ilícito de homicidio en grado de tentativa en agravio de Miguel Ángel Mendoza Cepeda, Salvador Gómez Varona y Valente Castañeda Telles, es precisamente la identificación que se realiza por medio de fotografía, donde precisamente los elementos policiales sostienen que lo ven ese día 13 de febrero de 2021 en el interior del vehículo automotor ya mencionado, y es precisamente que por eso a usted lo reconocen. Es la circunstancia que este juzgador toma en consideración precisamente como dato suficiente para poder sostener que usted de manera dolosa sabía y conocía que el realizar esta conducta que se le está atribuyendo por parte de la Fiscalía era una cuestión ilícita, pero aún así decidió realizarla. Es por ello que su actuar se materializa en términos del numeral 15, segundo párrafo, y en carácter de coautor material, en base a lo que establece el numeral 18, fracción primera, todos del Código Penal en vigor, y hasta este momento los datos de prueba son suficientes para sostener la vinculación a proceso del imputado Edilberto Moreno Rodríguez por la comisión del hecho que la ley califica como ilícito de homicidio en grado de tentativa, previsto sancionado en términos del artículo 106, relacionado con los artículos 17 y 67 del Código Penal en vigor en agravio de Miguel Ángel Mendoza Cepeda, Salvador Gómez Varona y Valente Castañeda Telles, de conformidad con los razonamientos y fundamentos de derecho vertidos en esta resolución.
quedan legalmente notificados. ¿Alguna otra petición fiscal? Sí, señoría, esta representación solicita un plazo de cierre de investigación complementaria de 3 meses, toda vez que, tal como se estableció en los datos que se virtieron en la audiencia pasada, se localizaron diversas identificaciones, inclusive en el lugar de los hechos se localizó una identificación de una persona que cumple con las características del señor Edilberto, sin embargo cuenta con un nombre distinto, entonces estaríamos en la necesidad de pasarlo o realizar la pericial correspondiente con el perito antropólogo a efecto de determinar si las características coinciden con esta persona, aunado a que al momento de la cumplimentación de la orden de aprehensión del señor Edilberto fue localizado un equipo telefónico, así como fue asegurada un vehículo, el cual esta representación tendría la obligación justamente de realizar el peritaje en materia de criminalística en dicho vehículo a efecto de determinar qué indicios se localizan y de igual forma, por cuanto al equipo telefónico, estar en condiciones de realizar la extracción de información y en su caso justamente también pedir datos conservados a efecto de verificar si en el momento y el día de los hechos se encontraba presente, para lo cual es que se solicitan estos 3 meses, señoría. ¿Alguna manifestación, asesora? Insistir únicamente por cuanto al plazo de cierre de investigación. La defensa. Sí, su señoría, hago el conocimiento que de acuerdo a la proporcionalidad que refiere el agente del Ministerio Público para el plazo de investigación que ha solicitado, esto es excesivo, toda vez que la identificación que enuncia en su señoría, eso fue en el momento de la ejecución del hecho ilícito. Esta es una situación que ocurrió desde febrero del año presente y en relación a lo que menciona de la orden de aprehensión, esto es el teléfono y el vehículo, no tiene ninguna relación específicamente con el hecho que se está investigando y por el cual se ha formulado imputación, su señoría. El hecho de que hubiera una identificación con un nombre distinto no elimina la identificación que ya hicieron ellas mediante cámara de Gesell y que puede cumplimentar obviamente los objetivos de su investigación. Por tal razón es que esta defensa considera que un mes es pertinente para que pueda cerrar la investigación el agente del Ministerio Público. Se van a fijar 2 meses y vencerán el 22 de diciembre próximo. Diciembre de 2021. ¿Alguna petición más, fiscal? Únicamente que pedido de video, señoría. ¿Usted, asesora? En los mismos La términos. defensa. De la misma manera, Se ordena señor. la expedición y con la anterior se da por concluida la audiencia. Gracias. Señoría, que si le permite, quiere manifestarle algo. De ahí acaba. Muy bien, se había concluido la audiencia, sin embargo, fuera de la misma, el imputado quería precisar unas cuestiones. Lo escucho. Sí, señor. Mire, pues ya que voy a estar en proceso, no sé si, pues le pido de favor a usted que ya que voy a estar en proceso, que si me pueden asignar en una celda donde estoy en ingreso, porque la verdad me tienen pues en la aduana y pues no tengo derecho a nada ahí. ¿Alguna manifestación de parte de los defensores? Sí, su señoría, platicando con él anteriormente, antes de iniciar esta audiencia, nos manifestó que tuvo un problema incluso intestinal. Él tiene una hernia y todas estas cuestiones le han impedido que incluso pueda tener evacuación en 4 días y que en las condiciones en las que él se encuentra en ese lugar no ha podido ni siquiera hacer sus necesidades básicas. Por esa razón únicamente solicitaría que se gire oficio al interior del centro penitenciario para el efecto nada más de que sea trasladado al área de población correspondiente y pueda tener una celda o compartir con otras personas en donde pueda por lo menos tener derecho a servicios básicos dentro del interior del penal. Es cuanto. ¿Alguna manifestación fiscal? Ninguna, señoría. ¿Usted? Se va a enviar el oficio a la directora del centro estatal para que una vez que se concluya obviamente lo relacionado a lo que se le denomina COC, pues ya se verifique el lugar donde usted va a estar y en determinado momento hacerle del conocimiento el padecimiento que usted tiene para que se le dé la atención. Muy bien. Muchas gracias, sí. Con lo anterior, ahora sí se da por concluida la audiencia.